Raimundo Cruz, entrevista a... Luis Madrazo Layuz, él es el titular de la Unidad de Planeación Económica de la Hacienda Pública. 54 ciudades del país enlazadas en este momento a todo lo largo y ancho del territorio nacional. Esta entrevista la vamos a poder ver y escuchar más tarde noche en todo el país y en el mundo entero en el portal www.enterados.com.mx, entera el 2 con número.com.mx. Doctor Luis Madrazo, ¿cómo está? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Raimundo. Saludos a ti y a tu auditorio. Oiga, quítenos el miedo, el susto, el espanto. ¿Qué se avecina para México? El recorte que hace el gobierno federal, pues nos tiene todos con los pelos de punta. No sé si más al gobierno o más a los mexicanos en general. ¿Qué tal, Raimundo? Pues mira, yo creo que el mensaje que hemos transmitido es que efectivamente se presenta un entorno global sumamente complejo, una debilitación del crecimiento global, particularmente en China, la continuidad de la normalización de la política monetaria en Estados Unidos, que ya trajo un alza de tasas de interés en diciembre pasado, sí, y sobre todo la caída de los precios del petróleo. Que nos ha pegado brutal. Bueno, yo creo que es importante matizar el impacto que tiene el precio del petróleo en México. Desde hace muchos años México empezó a diversificar su economía. En términos generales, la economía ya no depende del petróleo. Sí. Tampoco las cuentas externas dependen ya del petróleo. Donde sí tiene un impacto importante es en las finanzas públicas, e incluso aquí ha habido una disminución muy importante de la dependencia del petróleo en los últimos años. Hace tan solo 2 años y medio los ingresos que venían del petróleo eran del 39%. Sí. Hoy estamos por debajo del 20% y ya con la precios mitad muy bajos, donde el riesgo hacia abajo pues ya es menor. Sí. En ese sentido se ha fortalecido de manera muy importante las finanzas públicas. El año pasado hubo un incremento de cerca del 30% en los ingresos fiscales, particularmente el impuesto del ISR, que se dio en un contexto en el que la economía mexicana está creciendo y aceleró su crecimiento el año pasado. Sí. Sin embargo, sí se consideró que se requería hacer un ajuste en las finanzas públicas por 3 razones. En primer lugar, porque la depreciación del tipo de cambio está reflejando precisamente esta depreciación, esta caída en el precio del petróleo, y ante este fenómeno de choques externos, tenemos que tener una respuesta integral, una respuesta coordinada entre todos los instrumentos de la política que están a disposición. Es decir, no todo puede recaer en un instrumento o en una variable, y el tipo de cambio flexible que nos ha servido bien y ha servido como un buen amortiguador a los choques externos, permitiendo que la inflación se mantenga baja. De hecho, el año pasado, a pesar de que hubo una depreciación importante, la inflación se mantuvo en los niveles mínimos históricos. Claro. Sí. Entonces, y a pesar de que tenemos coberturas petroleras, es otro dato interesante, los ingresos este año, que sí, los ingresos del gobierno federal no se ven afectados, pues con miras a 2017, con una perspectiva de que los precios se mantengan un poco bajos y por algún periodo prolongado, si suben, que mejor, ya nos preparamos, pero tenemos que estar preparados para esta contingencia. Y finalmente, tiene que venir también, la tercera razón para hacer un ajuste es Petróleos Mexicanos. Petróleos Mexicanos, como cualquier empresa petrolera, tiene que reevaluar por 2 razones. Una, porque caen sus ingresos cuando cae el precio del petróleo, y 2, porque también cambia el ambiente, cambia, digamos, cuáles son los proyectos más rentables, cambia el costo de sus insumos, cambian muchas cosas y tiene que tener un nuevo programa. Por estas 3 razones, y a pesar de las fortalezas que muestra la economía mexicana y las finanzas públicas, se anunció un ajuste en el gasto. Sí. Este ajuste en el gasto es de 132 mil millones de pesos, de los cuales 32 mil millones de pesos son del gobierno, y repito, son ajustes preventivos, porque este año están cubiertos los ingresos del gobierno federal con las coberturas, sí, es en preparación para un ajuste hacia adelante, para ir haciendo de manera más ordenada los ajustes fiscales. Las coberturas nos dan 2 cosas. El año en el que cae el precio del petróleo nos da dinero, sí, nos sustituye los ingresos, pero también nos da orden para ir haciendo los ajustes de una manera más eficiente. Y en ese sentido, los ajustes se concentran en Petróleos Mexicanos, porque esta es una empresa que al mismo tiempo tiene que enfrentar un nuevo horizonte de precios bajos, pero también tiene que poner en marcha la parte de la reforma energética que le hace falta a Petróleos Mexicanos, y tiene que utilizar todos los instrumentos que le da la reforma energética a Petróleos Mexicanos. Entonces, Pemex tiene ahora instrumentos que no tuvo durante 70 años, y que ahora, haciendo uso de los mismos, va a poder hacer los ajustes necesarios para sobrellevar la circunstancia de precios bajos, pero sobre todo fortalecer su posición financiera hacia adelante para tener más utilidades y poder apoyar así, ahora sí que a sus dueños, que somos todos los mexicanos, a través de las finanzas públicas. Precisiones, tenemos poco tiempo, licenciado doctor Luis Madrazo Layuz. La primera,
el hecho de que haya ajustes en el gobierno federal significan despidos, significa inversión, significa baja de dinero en el país, significa falta de empleos. ¿Viene un panorama difícil para el general de la población mexicana o qué le dice al público que nos escucha en tantas ciudades de la República? No, yo creo que todo lo contrario. Los ajustes contribuyen a mantener la fortaleza macroeconómica del país. México tiene una inflación bajo control, eso es producto de una política monetaria sana, con una enorme credibilidad del Banco Central, que tiene autonomía hace más de 20 años. Y el otro pilar es tener finanzas públicas sanas. México, al mantener un déficit decreciente, tener menos necesidad de endeudarse, en un ambiente donde están subiendo las tasas de interés, fortalece la posición de México y le va a permitir tomar ventaja y aprovechar las oportunidades que se van presentando hacia adelante. México sí enfrenta un entorno global complejo, pero hay que recordar que la economía en México está en marcha, está creciendo al 2,5% según los datos preliminares del INEGI. Mañana tendremos un nuevo dato del INEGI, podremos verificar que esta es la tasa de crecimiento, o ajustarla en su caso, pero es una tasa de crecimiento importante, sobre todo en el contexto de cómo están las demás economías latinoamericanas. Entonces, la economía mexicana, ¿y cuál es la fortaleza de la economía mexicana a pesar de la debilidad del entorno externo? La fortaleza ha venido del interior. ¿Por qué? Porque la tasa de desempleo es baja, fue de 4.4% al cerrar el año. Se crearon 644,000 empleos el año pasado, un incremento de 4.3%. La creación de empleos en lo que va de esta administración es la más grande de las últimas 3 administraciones. Y esto, con lo que ya comentábamos de la inflación, nos ha dado un crecimiento en los salarios contractuales y, por lo tanto, un incremento en el consumo. El consumo es, digamos, el mejor representante de la dinámica del mercado interno, y aquí hemos visto crecimientos entre enero y noviembre del año pasado. Los datos más recientes están por llegar, un crecimiento anual de 3.9%, y si vemos incluso datos, digamos, más oportunos a enero de ANTAD, que es la Asociación Nacional de Tiendas Departamentales, el crecimiento fue de 8.8% real. Esto también se ve, por ejemplo, en las ventas automotrices. Las ventas automotrices crecieron el año pasado 19%. Entonces, la fortaleza de la economía mexicana ha estado en la dinámica de su mercado interno y fortaleciendo la macroeconomía, es decir, la política monetaria, la política fiscal, junto con la agenda de reformas estructurales, le permitirán a México seguir creciendo. Doctor Luis Madrazo Layuz, titular de la Unidad de Planeación Económica de la Hacienda Pública, Secretaría de Hacienda, le pregunto, ¿el tsunami que viene en México está fortalecido para aguantarlo en 30 segundos para que no nos corten, si es tan amable? México ha hecho todo para prepararse para un entorno cada vez más adverso, y México seguirá haciendo, porque tiene instituciones sólidas, los ajustes necesarios en política monetaria y política fiscal que le permiten al país mantener la estabilidad macroeconómica, aprovechar las reformas estructurales para seguir creciendo. Espero que nos permita seguir platicando con usted, sobre todo para que usted le pueda dar detalles al público que nos sintoniza en gran parte del país. Muy buenas tardes, doctor Luis Madrazo Layuz. Muchísimas gracias, Raimundo. Saludos a ti y a todo tu auditorio.